Hola a todos queridos televidentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Convivencia. El día de hoy hablaremos acerca de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña con la psicóloga de la Escuela Gabriela Mistral, Natalia Espejo Tarbón. Bien, Natalia, bienvenida. Hola a todos, muchas gracias Francisca. El día de hoy tenemos un tema muy interesante a trabajar y abordar con toda nuestra comunidad. Claro que sí, como cada semana el equipo de convivencia escolar ha preparado una presentación, en esta ocasión que la hará Natalia, y que tendremos este tema para conversar posterior a esta presentación que realice. Así que Natalia, no perdamos más tiempo, comienza y luego nos juntamos nuevamente en pantalla para conversar acerca de todos estos temas tan importantes para niños y adultos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a lo largo de la historia, los niños se han expuesto a las peores formas de explotación y abuso. Es por esto que surge un innovador tratado y convención de los derechos del niño y la niña. Esto surge en 1989 por las Naciones Unidas, donde se había evidenciado lo que los niños necesitaban eran cuidados especiales y protección, porque devela aspectos que hasta ese entonces no se habían visibilizado, dado que se observaba a los niños, por ejemplo, como adultos pequeños. ¿Y qué era considerarlos como adultos pequeños? Que los niños estaban siendo expuestos a trabajar en condiciones de alta vulnerabilidad, inseguras, insalubres. También se utilizaban los niños para la guerra y también a niñas y niños para el tema de la trata, donde encontrábamos situaciones de explotación sexual y esas situaciones llevaron a riesgo inminente en todos estos niños. Entonces se hizo un tratado que aborda, en definitiva, la niñez desde una concepción de la infancia. Y en Chile esto fue ratificado el 14 de agosto de 1990. Es por ello que el día de hoy estamos hablando, dado que estamos en la semana donde encontramos tremendamente importante hablar de lo que es la Convención de los Derechos del Niño. En Chile se basó en 4 principios fundamentales. Primero, la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y la participación infantil en decisiones que le afecten. Sin duda alguna que muchas personas hablan, o a veces incluso les molesta cuando se les expresa el derecho del niño. Si nosotros pensamos a las condiciones que incluso nuestros abuelos o nuestros padres se vieron expuestos desde su niñez, visualizamos que había muchos derechos a los cuales ellos se les había vulnerado. Por tanto, es tremendamente importante todo este tratado y la convención que se realizó, en definitiva. Primero, se habla de la identidad y la familia. El derecho a la identidad es tremendamente importante, porque los niños tienen un derecho a tener un nombre, una nacionalidad, a vivir en un concepto de familia. Por eso el Estado es garante de este derecho. Debe velar porque los padres cuenten con las posibilidades o las condiciones para entregarle un ambiente propicio a los niños. Y también que ellos puedan crecer sanos física, mental y espiritualmente. A expresarse libremente, al acceso a la información, dado que los niños también tienen este derecho a tener su propia cultura, un idioma, una religión, y tener y contar con la información necesaria, obviamente acorde a su edad. Los padres van a ir entregándoles, por ejemplo, lo que está pasando en la actualidad de pandemia. Los padres debieron de haberle explicado lo que estaba ocurriendo, en qué situación estábamos. Entonces es tremendamente importante que ellos tengan acceso a esta información y a expresarse libremente. Muchas veces, si nosotros hacemos como esta analogía de la crianza anterior, encontrábamos que los niños eran muy reprimidos en la expresión respecto a sus pensamientos, a sus emociones. En la actualidad, la mirada que existe es donde ellos puedan expresar su sentir y también manifestar lo que están viviendo día a día, con sus preocupaciones, con sus miedos, en fin. Y también el derecho a la protección contra el abuso y la discriminación. Discriminación en todos los sentidos, ya en su pensamiento, en su religión,
en fin. Entonces surge esto para la protección contra estos distintos tipos de abuso y que también nos señala que el niño, independiente de ser un menor de edad, tiene la posibilidad de tener un control sobre su cuerpo. Antes se daba mucho que los adultos o las personas que debiesen de ejercer el cuidado y la protección utilizaban a los niños como para explotación sexual, como para diferentes, incluso para llevarlos a la guerra. Hoy en día el niño tiene su derecho a que nadie pueda hacer con su cuerpo, ¿cierto? Algo que ellos no quieran, algo que vulnere su intimidad, ¿ya? Y el derecho esencial de su vida. A la educación. Bueno, nosotros somos una entidad educativa y somos garantes de este derecho hacia todos nuestros estudiantes. Es por ello que los establecimientos brindaron la posibilidad de entregarle distintos insumos y herramientas a los niños, a las familias, para que este proceso de educación en tiempos de pandemia no se viese interrumpido. Entonces es la enseñanza obligatoria para todos los niños y donde todos cuenten con el acceso a este. Una vida sana y segura, donde no se ponga en riesgo la vida de los niños. Muchas veces encontramos acciones de los padres donde tienen un riesgo muy deliberado respecto a diferentes situaciones en las cuales se le expone al niño. Por ejemplo, hemos visto situaciones donde los adultos hacen manejar a niños menores de edad, donde ellos no cuentan con la experiencia, no cuentan con la capacidad de poder realizar un ejercicio tan riesgoso, donde además de exponer su vida, expone y deja en riesgo a su entorno. También a participar activamente de una vida cultural en comunidad. Eso habla de también, hoy en día sabemos que la cultura y las artes es un tema tremendamente importante en una vida saludable, ¿cierto? Además de la alimentación, de las horas de sueño, en fin, de todas las acciones que se pueden realizar de manera adecuada. Pero también sabemos que la cultura nos entrega un insumo sumamente importante en los niños. Y es por eso que la escuela también realiza diferentes acciones de actividades extraescolares, donde también apoya en este derecho de los niños a recibir una atención especial. Aquellos niños que cuentan con alguna discapacidad tienen el derecho a sus servicios de rehabilitación, de educación y de capacitación para que les ayuden a disfrutar de una vida plena. Y también a tener un trato, ¿cierto?, digno en diferentes situaciones en las cuales ellos se puedan ver expuestos. Bueno, hemos hablado, ¿cierto?, de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ¿qué significa ser sujeto de derecho? Es la capacidad de reconocer en niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, como sujetos de derecho y no como objetos, que era la visión anterior, más retrógrada, ¿cierto?, donde no existía la protección hacia la infancia y eran capaces de generar acciones que favorecieran el autocuidado de los niños. Entonces se les reconoce como sujetos de opinión, con capacidades de toma de decisión incluso, donde puedan ser propositivos y merecedores de una consideración de respeto. El respeto no se daba anteriormente. Encontrábamos situaciones tremendamente complejas a las cuales se exponían los niños. Ojo, en la actualidad tenemos esta Convención de Derechos del Niño, ¿cierto? Pero eso no significa que no existan situaciones donde a muchos menores se les ha expuesto a riesgos y a situaciones tremendamente complejas. Entonces, de cierta manera, todo este proceso lleva a visibilizar, que es una tarea tremendamente importante, y no tener el discurso que comúnmente pasa, que los papás dicen, bueno, se piensa solamente en los derechos y cuáles son sus deberes. No. Acá tenemos que pensar que es nuestro rol como adultos el protegerles, el cuidarlos, el darles todas las acciones fundamentales para que un niño se pueda desarrollar de manera integral. Mirando el mundo desde su perspectiva, ya no estamos mirando como adultos, cómo nosotros actuaríamos, cómo nosotros responderíamos, sino que los niños tienen una forma, una visión,
una forma de percibir su entorno y es mirar desde cómo ellos están percibiendo todo esto. Prestar atención a sus necesidades, es decir, si tenemos un niño que, por ejemplo, ha estado con fiebre por 2 días y el papá o la mamá en realidad dice, no, si se le va a quitar, yo tomo las medidas. Ahí se está vulnerando el derecho a la salud, ¿ya? Que es tremendamente importante. Escucharlos, el considerar su opinión en la toma de decisiones, el fomentar, ¿cierto?, su desarrollo de autonomía desde primera infancia, otorgándole, ¿cierto?, paulatinamente ciertas responsabilidades también, pero también la seguridad de que ellos se puedan ir desarrollando y valorando las distintas capacidades que ellos puedan tener. Entonces, desde el programa Chile Crece Contigo, desde diferentes acciones que se han realizado, de diferentes programas para la niñez, se habla de este derecho a una crianza respetuosa, donde el estilo parental sea por medio del cuidado y de tener respuestas sensibles a las necesidades de los niños, capacidad de mentalizar las problemáticas que ellos vayan teniendo y también de atender de un modo que sea formativo las diferentes acciones que ellos puedan ir generando. Antiguamente, si nosotros vamos siempre analizando como el periodo de enseñanza antiguo versus el actual, antes se basaba mucho en el miedo, en la agresión, en un estilo más punitivo. Y en la actualidad, estas competencias parentales se asocian a tener esta crianza respetuosa que es tan importante. Entonces, como ya mencionábamos, hay distintos derechos de los niños y niñas que son tremendamente importantes. A tener una religión, a tener un idioma, ¿cierto? Como ya lo mencionábamos, a tener el derecho a la protección especial para un desarrollo físico, mental y social, a también tener una nacionalidad, ¿cierto? Desde su nacimiento, a tener una alimentación, vivienda y atención adecuada de salud, y también, ¿cierto?, a no ser separados de sus figuras parentales. Esta debe ser la última opción, ¿cierto?, cuando ya hay situaciones tremendamente graves que ya a lo mejor no existe solución. Bueno, tratar de ver la posibilidad de la familia extensa, poder algún miembro de esta familia poder tener el cuidado y tratar de evitar situaciones donde los menores de edad, los niños y niñas, puedan asistir, por ejemplo, a una casa de acogida. También tener el derecho a descansar, a jugar y practicar deportes. Sabemos que la forma de aprender de los niños cuando se realiza por medio de la actividad física tiene aprendizajes mucho más significativos. La movilidad, el que ellos tengan diferentes relaciones con sus pares, ¿cierto? Por medio de actividades lúdicas, también a ellos les entrega un insumo que es de tremendo bienestar también. Entonces tenemos también el derecho, como también lo habíamos hablado, en situación de discapacidad, a los servicios de rehabilitación, a la protección contra los abusos, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad o explotación, lo cual está respaldado en leyes que también nos señala la protección de los niños, niñas y adolescentes, y a expresarse. Ya sabemos que la expresión es fundamental y nosotros como adultos tener esta capacidad de escucharlos, oír la opinión que ellos tengan y tomarlos en cuenta, que muchas veces las sugerencias que ellos nos den también hacerlas presentes en el cotidiano, porque si ellos a lo mejor dan su opinión y uno dice sí, sí, ok, y la verdad es que nunca los toma en consideración, ellos se van a dar cuenta, lo van a percibir de igual manera. Entonces, no hay que olvidar, el hablar, ¿cierto?, de la niña o niño frente a él como si no estuviera presente, la verdad es que muchas mamás o papás, ¿cierto?, no tienen cuidado de lo que expresan frente a sus hijos, y cuando uno les señala, él está escuchando, no, si no escucha. Entonces estamos minimizando sus sentimientos o lo que ellos están percibiendo de lo que uno está expresando. Entonces con frases como, pero si no te ha pasado nada, por ejemplo. Entonces,
No olvidar realizar esto de las comparaciones con otros niños, eso no se debe efectuar. Cada niño tiene una vivencia, tiene un desarrollo, tiene un proceso distinto. Compararlo solo afecta su bienestar. Entonces, cada niño tiene un propio ritmo de aprendizaje, ya sea cognitivo, emocional, y siendo único en su proceso. Por tanto, la comparación no va a contribuir en el desarrollo de estos. Y no atender un llanto, por las razones que sea, por ejemplo, si nosotros a un adulto no lo dejamos llorar solo, a una persona querida no lo dejamos solo cuando está pasando un momento difícil. ¿Por qué a nuestros niños o niñas sí lo podemos hacer? ¿Por qué le pedimos retírate y cuando te calmes vuelve? Entonces, esas son las cosas que tenemos que visibilizar y entender que esos espacios son de contención. Muchas veces los padres pueden estar sentados al lado, pero están acompañándolos en ese momento. Así que esa sería la presentación del día de hoy, de este tema que es muy importante, como lo señalaba, y que ahora vamos a tener una conversación, ¿cierto?, con Francisca respecto a las inquietudes que hayan podido quedar frente a este tema o a lo mejor algunas consultas. Claro que sí, Natalia, muchas gracias por la presentación muy clara, como siempre. Un tema súper importante que venimos escuchando desde hace muchísimos años, pero que nunca está de más recordarlo y reforzarlo, porque de pronto a los papitos se nos puede olvidar el tener a los niños presentes como un otro, independiente de que la edad, la madurez no sea la misma. Tenerlo como un otro, una persona, tal como tú lo decías muy bien, no tener al niño como objeto. Es la intención de esta declaración de los derechos del niño y la niña, para poder tratar a los niños como lo que son, seres humanos, personas que están en crecimiento. Exactamente. Como tú señalas, sí, súper bien. Ellos están en un proceso de formación y este proceso implica, cierto, que ellos a medida que van avanzando en su ciclo vital, van comprendiendo las cosas de una manera distinta, van interpretando y van generando un pensamiento crítico a lo largo del tiempo. Pero eso no quiere decir que en la actualidad yo como adulto crea o piense que ellos no son capaces de percibir lo que está pasando en el entorno, que no son capaces de tener sentimientos o emociones, o que no logran dar una opinión. A veces ocurre, bueno, sobre todo acá en nuestra comunidad, que se les visibiliza como personas como con incapacidad de. Y ellos tienen muchas capacidades, ¿ya? Los niños tienen muchos recursos y habilidades. De hecho, en algunas oportunidades, cuando yo converso con los niños, hacemos talleres, y los papás, por ejemplo, están en la casa y ellos dan su opinión, muchas veces los papás quedan sorprendidos porque no están acostumbrados a escucharlos día a día y se dan cuenta que ellos, frente a personas que realizan actividades en su curso, pueden activar su audio, dar su opinión, y eso a los papás les llama la atención porque no están acostumbrados a hacer este tipo de prácticas. Porque no les dan la oportunidad tampoco. Y otra cosa muy importante, Natalia, hay muchos niños que son en muchas ocasiones mucho más maduros, más serenos en plantear sus sensaciones, sus sentimientos o en resolver incluso algunas situaciones de conflicto que pueden ocurrir en un entorno familiar. Sí, efectivamente, los niños cuentan con herramientas ya que también les da el proceso de que son empáticos. La empatía también le entrega un insumo en la resolución de conflictos. También nosotros tratamos de generar instancias dentro de los cursos para hablar de diferentes temáticas y también entregarle algunas herramientas a los niños. Pero ellos, sin duda alguna, que al escuchar a sus padres, ¿cierto? Como personas que si bien están activos porque están movilizándose, caminando, pero siempre se cree que ellos no están percibiendo nada, pero ellos son como una especie de esponja, ¿cierto? Absorben todo lo que está pasando y muchas veces cuando
me ha pasado que me han derivado un niño, ellos expresan todo lo que está pasando en la casa. Y los adultos se sorprenden sin duda alguna porque ellos pensaban o creían que ellos no estaban prestando atención. Entonces los niños tenemos que cambiar esta mirada, cambiar la concepción de la infancia y también entregar sin duda alguna las herramientas y el apoyo necesario en los distintos procesos de su ciclo vital. Natalia, durante todos estos años, bueno, tú hablabas que esta Convención de los Derechos del Niño se estableció en el año 1989, o sea, hace 32 años atrás, y nuestro país también confirmó, corroboró este acuerdo internacional en el año 1990, en Sí, agosto exactamente, y por el algo 14 de celebramos el Día agosto. del Niño, Sí, claro. Entonces, durante estos 31 años en Chile, por lo menos, eh, han cambiado bastante las cosas, pero siguen faltando algunos elementos. El gobierno, el Estado en general ha estado preocupado de proteger a los niños. Ellos son los que tienen la misión primera como sociedad, como gobierno, como Estado. Sin embargo, han habido algunas dificultades. Aquí hago el énfasis en decir cuáles son los derechos. Por ejemplo, en el proteger a los niños es lo más importante, protegerlos como nuestros tesoros, y no solo a los niños que tenemos en casa, sino que proteger a los niños en general de cualquier ámbito. Un avance que se ha visto al menos es el tema del trabajo en niños, trabajo en los niños, porque se ha regulado también en nuestro país, lo hablamos en algún capítulo anterior con Daniela, está regulado el tema del trabajo infantil, sin embargo, aún siempre como que va faltando algo, como sociedad nos falta un poco, a lo mejor unirnos como sociedad en hacer valer estos derechos, en hacerlos cumplir. ¿Cuál es tu percepción respecto a esto? mire, yo tengo bueno, varias aristas siento que faltan. Por una parte, efectivamente, nosotros y todas las entidades son garantes de derechos de los niños, ¿ya? Pero en algunas situaciones hay algunos adultos que, por sus experiencias de vida, por lo que ellos cuando eran niños les tocó vivir, normalizan algunas prácticas. Entonces, si hay un niño que esté trabajando o estamos hablando, no sé, que esté cumpliendo labores laborales, bueno, yo hacía lo mismo cuando era niño y nada me pasó. Entonces, lo que se genera ahí es esta normalización de que ellos deben hacerlo, que no está afectando su desarrollo. Y por otra parte, ocurre que dentro de las diferentes oficinas o redes de apoyo, a veces se carece de seguimiento, ¿ya? Entonces, en algún momento se puede asesorar o entregar a los padres, ¿cierto?, esta herramienta, pero de pronto surge como alguna de las aristas donde no monitoreó, donde no hizo el seguimiento debido y encontramos niños que se les sigue vulnerando sus derechos en diferentes áreas. Ya, como hablábamos también, el derecho a la no discriminación, a situaciones de violencia, de abuso. Tenemos que pensar que antiguamente, si nosotros hablamos del tema de explotación sexual, se hablaba de prostitución infantil, antiguamente. Y se cambia este concepto y se habla de explotación sexual porque nunca existió la prostitución infantil. Se estaba explotando a menores de edad para situaciones de beneficio de adultos. Entonces, para eso existía la trata de menores, donde se utilizaba para guerras a niños, porque les implicaba a ellos, ¿cierto?, un menor costo a nivel de organización, ¿cierto?, entre los diferentes bandos. Entonces, los niños estaban expuestos a situaciones tremendamente graves. Entonces, esta convención, que si bien, como tú señalas, falta, hay muchas cosas que faltan incorporar, pero vamos viendo que a medida que pasan los años van aumentando un poquitito, o una ley, la ley del trato degradante, que es para niños o personas que se encuentran en una situación de vulneración, ¿ya?, o de vulnerabilidad.
Entonces, estamos hablando de situaciones que sin duda hay que ir mejorando, las políticas públicas y también los diferentes programas que son garantes de estos derechos. Por sobre todo dar la protección que es la que necesita el niño, y también lo mencionabas tú, eso es lo importante, protegerlo. ¿De qué manera? Entregándole todas las herramientas que necesite, considerándolo en todos los momentos, en todas las instancias, considerándolo como un ser parte de la familia, permitiéndole que opine, permitiéndole que exprese sus emociones, sus gustos, sus sensaciones, permitiéndole que se desarrolle tal como lo debe hacer. Y por sobre todo estar cuidado. Y también lo mencionabas tú, muy importante, que son los padres o los responsables familiares, los padres de familia se decía antiguamente, hoy los jefes de hogar, los responsables de proteger al niño, de cuidarlo, entregarle todas las herramientas para poder cumplir estos derechos. Pero Natalia, vámonos un poco, tú los mencionaste, pero expliquémoslos a modo de pequeños, a los niños que nos están escuchando. 5 o 6 años. ¿Cuáles son sus derechos para que ellos entiendan y sepan qué exigir, cómo exigir y cuándo exigir? Claro, bueno, como tú señalas, ¿cierto? Hablamos de muchos derechos. Lo primero que, bueno, lo vamos a enfocar a nosotros, a la educación. Los niños deben asistir a las clases, deben participar, deben tener acceso a información. Eso es súper importante. A tener una identidad. Cuando tenemos nuestro carnet de identidad, ¿cierto? Está nuestra nacionalidad, nuestro nombre. Eso es súper importante. A tener una salud digna. Si ellos se sienten enfermitos, a lo mejor tienen alguna dolencia y eso ha ido en aumento, pero probablemente se ha tratado en el hogar con algunos remedios que el papá o mamá ha querido entregarle a los niños, pero sin la observación de un médico, ahí hay que asistir, ¿ya? Cuando esto va, el efecto va generando cierta negatividad en el organismo, hay que acudir a un médico, ¿ya? También tenemos el derecho a la expresión. Ellos pueden decir las cosas, obviamente con el respeto debido. Ellos tienen que saber que hay turnos, que en un momento le toca hablar a la mamá, en otro momento le toca hablar al papá, a la abuela, tío, tutor, y también ellos pueden expresar. Muchas veces los niños dicen, pero yo le dije, pero a lo mejor si ellos hablan con algún tipo de alzando la voz, con gritos, con grosería, sin duda alguna que eso va a afectar también la convivencia dentro del hogar. Entonces también las formas, los adultos también tenemos que modelar las formas de comunicarnos. Claro que ¿ya? Sí. También tienen derecho a la identidad, a tener una identidad, a sentirse parte de la sociedad como ellos crean que es correcto. Sí, a no ser discriminados también por su pensamiento, por su religión, por su color de piel, por sus intereses, sus gustos. Las personas no pueden ser discriminadas y eso es de manera transversal. Pero ahora se visibiliza, ¿cierto? Con esta convención, que los niños también, porque antiguamente se visibilizaba a los adultos, pero también ahora se está observando que los niños también son garantes de este derecho. Claro que sí, Natalia, y otro elemento muy importante que por ahí lo recuerdo, cuando éramos chiquititos nos ponían el decálogo de los derechos del niño, y uno de los bien importantes es el derecho a la alimentación y al agua. Siempre recuerdo que el derecho al agua, derecho a la alimentación al agua, pero no vamos a tener niños exigiendo dame comida mamá porque tengo derecho a alimentarme. Ese derecho a la alimentación es a una alimentación saludable. Eso es muy importante. Sí, de hecho está estipulado, sí, alimentación saludable, ¿ya? ¿Qué implica esto? Ciertos horarios, como tú dices, no estar todo el día, horarios, también cierta minuta. En la escuela nosotros, la minuta que se entrega, ¿cierto? Para las colaciones tanto frías como la alimentación del almuerzo, está estipulado por nutricionistas. Obviamente que los papás no van a tener el acceso para que la minuta semanal la realice un profesional, pero sí tiene que ir compensando, ¿cierto? Donde las legumbres, los pescados o diferentes alimentos que aporten a los niños tengan que estar, obviamente,
todo dependiendo de las condiciones socioeconómicas de la familia, pero que estén presentes en su Pero siempre alimentación. pensando en los nutrientes necesarios para el desarrollo de los niños, sobre todo los que están en etapa de crecimiento. Otro punto súper importante en cuanto al mismo tema de la alimentación es hacer un énfasis en los papitos que de repente dicen, ya, si no haces tal cosa te vas a quedar sin el almuerzo, sin la once. Por allí poner ojo con los papás que de repente son sanciones que no debiesen ser, y allí estamos coartando los derechos de los niños. Poner ojo, porque hay que preocuparse del bien primero, que es, ¿no es cierto?, la salud y la integridad de nuestros niños. Sí, totalmente. Toda acción deliberada de un adulto en torno a reprimir algunos aspectos, a privar, como tú señalas, de la alimentación o de la salud. No, porque yo no te voy a llevar a médico porque te has portado mal. Esos no son castigos. Ya los castigos tienen que estar asociados a la acción que ella realizó, como obviamente con un aprendizaje, con esta crianza respetuosa de la cual hablábamos. Claro que sí. Natalia, para ir finalizando, ¿algún mensaje o consejo a nuestros padres y apoderados y también a nuestros estudiantes acerca de hacer valer estos derechos, respetar los derechos propios y los del otro? Sí, mira, mi mensaje muy sentido por lo demás es a los padres que comúnmente cuando uno habla de los derechos como que algunos se molestan, ¿ya? Y hacen mención, ¿por qué los derechos y no los deberes? Tenemos que pensar que los niños no están en la misma condición de adultos, ¿ya? No deben tener las mismas responsabilidades. Muchos de los derechos que los papás asocian, ¿cierto?, a los niños son responsabilidades de los adultos. Entonces nosotros también tenemos que asumir en ese sentido ese rol que nos compete, pero también entender que los niños deben tener diferentes ciertas actividades, si bien cierta responsabilidad en sus estudios, de participar, pero también ellos tienen que tener momentos de recreación, de juego, que es súper importante, y también si ellos van complementando estas actividades, van teniendo esta actividad física que activa diferentes procesos internos para favorecer el aprendizaje. Por tanto, a los padres, en tener en consideración esto, hacerlo valer, y ustedes también son capaces como adultos de, si ven que se ha vulnerado algún derecho de sus niños, a expresarlo, a manifestarlo y a dirigirlo de la manera indicada a las personas pertinentes, ¿cierto? Y a los niños que a lo mejor nos están viendo, que aprendieron de los distintos derechos de los cuales ellos tienen, a lo mejor, ¿cierto? Cuando sientan que están siendo afectados en alguno de estos, puedan expresarlo, puedan canalizar esta información, tanto, ¿cierto?, con su familia, como también con sus profesores o con las personas que ellos tengan de mucha confianza. Claro que sí, muchas gracias, Natalia, por tus palabras. Finalizar este programa, este capítulo de los derechos del niño y la niña, saludando a todos nuestros niños de la Escuela Gabriela Mistral y, por qué no, de la comuna de Tomé, desearles un feliz mes del niño, que no sea solo en agosto, sino que sea todo el año. Sí, claro que sí, sin duda. Muchas gracias por tu compañía, por tu tiempo, Natalia, por la información que tú nos entregas, y al equipo de convivencia también por estar presente siempre a través de Gevisión. Gracias a ti, Francisca, y a todos por esta instancia, a las personas que también se encuentran detrás de pantalla, y también un mensaje: estamos en la Semana de la Paz y la No Violencia. Así es que motivarlos a participar, a la familia, a los niños, porque para nosotros es sumamente importante convivir en paz. Así es que muchas gracias y un saludo muy afectuoso para toda nuestra comunidad. Claro que sí, ya lo mencionabas tú, hay un concurso por ahí, una actividad para participar los de la Escuela Gabriela Mistral, enviar sus actividades, videos, bailes, poemas, afiches, lo que se les ocurra en torno al
a la celebración del Día de la Paz y la no violencia. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este día, por informarse con Gvisión. Los invitamos a revisar la página web de la Escuela Gabriela Mistral, www.gmistral.cl. Allí nos pueden conocer. Estamos en proceso de admisión. También pueden ingresar ahí al sistema de admisión para matricularse en nuestra escuela y conocer más. Nuestro fanpage, Escuela Gabriela Mistral Tomé, y por supuesto este y otros programas lo pueden ver en www.gvision.cl y por supuesto en Mundo y en Mundo HD. Muchas gracias por la sintonía, nos vemos en un próximo programa, adiós. Chao, chao.